a don Álvaro Forero. Sí, señor. ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del primer año del presidente Petro, don Álvaro? Pues tía, lo bueno podría ser que ha habido un cambio de verdad en términos ideológicos y de agenda. Petro representa un cambio grande, drástico, frente a lo que venía sucediendo. Ha sido realmente un gobernante de izquierda porque sus planteamientos son bien distintos. El diagnóstico de los problemas es totalmente distinto. Como ve la violencia, como ve el tema del desarrollo. Está planteando cambios de fondo del modelo económico, que los gobiernos anteriores podían tener matices, pero ese modelo económico era intocado. Y trajo nueva gente. Obviamente les falta aprender a gobernar, pero pues que haya cambios es bueno en las democracias. Obviamente por ser el primer gobierno de izquierda en un país que no conocía eso generaba temores, pero los cambios son buenos. En los países que han logrado mayor democracia hay equilibrios y a veces gana la derecha, a veces gana la izquierda. Eso genera una competencia sana y pues lo malo sería que mucha de esa agenda se ha quedado en anuncios. Petro no ha logrado dos cosas. Uno, empezar a implementar rápido, pero eso realmente es normal. Muy pocos gobiernos arrancan a implementar en el primer año. En el primer año lo que se hace es concebir y estructurar proyectos, pero el problema del gobierno Petro es que se le va a ir otro año en convencer, porque este primer año anunció, pero la verdad es que no tiene unas mayorías sólidas en Colombia, entre la opinión pública y en el Congreso, para poder adelantar esas reformas, no solamente las del Congreso, sino ese nuevo modelo que plantea de país, ni en el tema de paz total, ni en los temas de reformas sociales, ha logrado convencer a las mayorías. Entonces este año se le va a ir, creería yo, tratando de convencer, ojalá no con enfrentamientos tan duros con los sectores que no están de acuerdo, sino buscando llegar a acuerdos. Y en ese proceso de no convencer, pues Petro perdió un poco el control de la agenda pública, que eso es muy duro para un gobierno y es malo para un país porque la agenda pública la debe manejar el gobierno para que las cosas se puedan ordenar. Y lo feo, pues lo que todo el mundo piensa, que los escándalos se tomaron la agenda pública. Más allá de decir que esto es igual o peor, o que eso está manejado básicamente por las pasiones políticas de la gente. El hecho es que cuando un gobierno deja que los escándalos sean más importantes que sus políticas, pues la agenda pública se golpea, se daña, se debilita la política porque ya es solo acusaciones y chismes y novelas. Se permite que la política se vuelva amarillista, los sectores más radicales, los periodistas más amarillistas son los que toman la delantera. Entonces el ABC de un gobierno es no de papaya con escándalos porque pierde el control de su imagen pública. El gran problema de Gustavo Petro es que perdió el control de su imagen pública. Estos escándalos permitieron que los opositores y parte de la prensa lo dibujen de una manera que él no quiere. Entonces, pues es, como dijo la revista Semana, del primer año de Iván Duque, es un año de aprendizaje, ojalá que haya aprendido las lecciones. Ahí está, lo bueno, lo malo y lo feo, tía. Obviamente lo feo, como decía don Álvaro, todos estos escándalos. Lo mismo para don Pedro Vivero, lo bueno, lo malo y lo feo del primer año del presidente Petro. Pues mire, yo dividiría esto en varias partes porque el país en este año conoció dos Petros. El Petro del inicio del gobierno cuando tuvo la gran mayoría y que tuvo mucha, digamos, acción gubernamental con resultados, sacó la reforma tributaria, sacó el Plan Nacional de Desarrollo y tiene una coalición muy fuerte. La conocimos como la aplanadora legislativa. Y el segundo Petro es el que rompe esa coalición y se cierra y aparecen los escándalos. En esos dos Petros
comenzaría yo, digamos, como a darle respuesta, tía. ¿Qué me parece bueno? Me parece que hay caras nuevas, tener diferentes personas que ninguno teníamos la posibilidad de conocer, a mí me parece muy positivo, porque ya en Colombia teníamos una costumbre de tener a los mismos que se rotaban o iban de un lado para otro funcionarios. Pues me parece que es muy importante tener caras nuevas. Otra cosa buena y positiva es que hay temas nuevos en la agenda. En Colombia no se debatían temas a profundidad como los que se debatieron sobre todo en el primer Petro, de los primeros 6 meses cuando tenía la coalición, y era necesario que sucediera. Lo otro bueno es que le quedan 3 años para el gobierno del presidente Petro. No está, digamos, con el sol en las espaldas. Si lograra en algún momento recuperar la confianza y volver a abordar temas que le pudieran dar viabilidad a su proyecto, pues yo creo que tiene tiempo. Es un poco para los que son adversarios al proyecto, pues que no celebren, pero también a los que son cercanos al proyecto del presidente Petro, pues se pongan las botas y hagan algo para poder recuperar esa confianza, y por eso lo pongo dentro de lo bueno. ¿Qué me parece malo? Haber roto la coalición. Para mí, lo más malo que ocurrió en este año fue romper la coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque pues eso abrió muchas rendijas en el legislativo. Funcionarios que estaban adentro salieron y comenzaron a contar cosas negativas desde afuera para golpear lo que habían conocido internamente. Y eso en política, pues ese tipo de ventajas uno no puede ofrecerlas al adversario. Otra cosa que me parece mala, tía, es que este gobierno en el primer año, que uno no puede hacer una evaluación, digamos, definitiva, porque en un año es muy difícil que un gobierno cumpla lo que ha prometido en una campaña. Pero creo que en estos primeros 365 días el gobierno no ha encontrado un centro de gravedad de la gestión gubernamental. No se le identifica con algo, digamos, ejemplar en materia de gestión para que los colombianos puedan hablar de lo que está haciendo el gobierno. Pero eso pasa, ¿no? El gobierno Duque en el primer año tampoco tenía Pero yo creo que eso es un error. Sí. No tenerla. Pero es que me imagino mientras arrancan y miran la agenda legislativa. Es que el arrancón es jodido. Por eso algunos decían que mejor sería periodos de 5 años. Por ejemplo, a la presidencia, ahora que usted compara a Duque, pues también le pongo a Uribe. Uribe, desde que entró a gobernar el país, puso eso. O César Gaviria, desde que ganó la presidencia, dijo: es con la Asamblea Nacional Constituyente que vamos a hacer las transformaciones, y se fue por esa senda. Pues sí. Entonces también hay unos que no lo logran y otros que sí. Yo creo que el presidente Petro no lo ha logrado, y eso es malo. Y lo que me parece a mí feo, sin duda, son los escándalos que han salido, porque el último ejemplo que tuvimos de un escándalo bastante complejo en materia de financiación fue el de Ernesto Samper Pizano, y eso fue en 1994, y hoy todavía nos acordamos de eso. Entonces, me parece que de pronto al final, si no se logra activar de una manera importante el manejo de la crisis y se logra reacomodar y encontrar ese eje, ese centro de gravedad, pues el presidente se va a poder llevar esa etiqueta de este problema tan grave que tuvo con funcionarios y con sus familiares. Y fíjese que coinciden, tía, don Álvaro y don Pedro, en que lo feo del tema, le reconocen cosas buenas, esa parte social, esos lineamientos que además recordó ayer Santiago, el presidente Petro en el puente Boyacá. Pero lo feo son los escándalos, es que es escándalos que tienen que ver con el hijo del presidente. Es que mire usted la prensa internacional, es que no es un secreto que para donde vaya Santiago, hoy está en Brasil, donde vaya la prensa internacional le va a preguntar. Si el presidente se va a sentar frente a una entrevista de una cadena internacional, agencia, le van a preguntar el tema. Y eso, los que vivimos y nos tocó cubrir el tema del proceso 8000 con el presidente Samper, era el tema permanente. Me tocó cubrir el tema del proceso 8000 con Samper yendo a Naciones Unidas y le han quitado la visa. Imagínese usted lo que era ese cubrimiento periodístico y lo que estaba hablando la gente. Entonces, usted va a tener que ver un presidente que tiene que combinar eso con la agenda legislativa, eso con las decisiones que toma el gobierno. Entonces, siempre, y obviamente la oposición va a estar saliendo permanentemente a cantarla, Santiago. Doctor Pedro, y usted no sé cómo vio ayer el tema, que quería preguntárselo, el tema de todo el gabinete allí. No me gustó. Porque sabe que la última vez estaba revisando yo en internet y me parece que algo similar pasó precisamente en el gobierno Samper. ¿Cómo no le gustó el respaldo? No, es que yo
es como yo lo veo. Sí. La mayoría de personas pues pensarán que ese es un gran respaldo, pero pues es que ellos son del gobierno, ellos respaldan a su presidente. Lo que tendría que hacer el presidente... ¿Usted espera que María Fernanda Cabal estuviera ahí? No. No pensé. No, pero de pronto otros Pues es que sectores. es el gabinete, Pedro. Claro, pero yo creo que eso es ratificar. ¿Sabe qué me pareció? Es el respaldo del gobierno, Pedro. Pero ¿sabe a mí qué me pareció? ¿Se acuerda cuando convocó unas marchas que salieron los ministros y él a marchar? Sí. Me pareció exactamente lo mismo. Yo creo que si uno quiere apoyos, los tiene que buscar por gente nueva. No los opositores. Difiero, me pareció. Y me pareció una A mí cosa, no me pareció yo pensé el que aquí iba a hablar, el líder natural en eso de los ministros, para eso debería ser el ministro del Interior. Del Interior, pero habló pusieron a la ministra de Trabajo. ¿Por qué? Porque es su filiación política. Y es la delegada. La que delegada. queda cuando el presidente se va de viaje. Porque No, ya tiene no, todo. ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Quién está ahí? Ya es No, el ministro de Bonilla. Hacienda. El ministro Bonilla, Bonilla. sí, Bueno, Sí. pero digamos la ministra, mire, ministra, mujer, de Está trabajo, de su filiación, y que el gabinete, Para mí no. yo difiero un poco de Pedro, Lleva todo yo el pienso gobierno, que era ¿no? bueno el respaldo en ese día, en ese momento histórico. Pero Jorge para Alfredo, el ¿usted presidente. cree, pero usted cree que cuánto dura un ministro al que se oponga a salir a respaldar al presidente Pues, Gustavo Petro en medio de este escándalo? Pues no dura 2 minutos en el ministerio. No, pero pero me mire, parece- ¿sabe qué? Es que tal vez a esto hay que darle las dimensiones reales, porque esto no es una telenovela amarillista de los periodistas. Esto es un muy grave A usted le quedó sonando lo que dijo escándalo. don Álvaro hace 20 no, minutos. No, Ah, pero mire, será la fiscalía la que determine. Se lo guardó, Jorge, estaba apuntando usted ahí. No me he guardado nada, no tengo que guardarme nada, pero serán las autoridades, cuándo será fue? la fiscalía la que determine la veracidad de las pruebas que entregue Nicolás Petro, pero aquí, dentro de este escándalo, que era lo que usted estaba hablando con Pedro Viveros, pues está nada más y nada menos, Jorge, que un posible escándalo de corrupción dentro de la presidencia de la República, Pues claro, o con es un el escandalazo. presidente de la República. Eso es un Entonces, ¿cómo decimos escándalo de nosotros los marca medios? Pues mayor tenemos que decirlo. por posible corrupción. Aquí está claro por el momento que ni plata de el ex narcotraficante alias el hombre Malboro, Sí. ni del Turco Ilzaca entraron a la campaña de Gustavo Petro, y eso lo dejó claro Nicolás Petro. Y también lo hizo Daisuris Vázquez. Pero lo que sí está siendo investigado es el ingreso de dineros que nunca fueron reportados porque se habrían excedido todos los topes que establece la ley. Y eso al final, Jorge, si las autoridades lo determinan, pues se constituye en un hecho gravísimo de corrupción que habría manchado la campaña del presidente Gustavo Petro. ¿Sabía el presidente? No sabía, eso lo determina la justicia.